Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Estamos Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo. Como nosotros sabemos, la teología de San Lucas se divide el primer tiempo, que es la acción del Padre, Antiguo Testamento; el segundo tiempo, que es el momento de la encarnación, el accionar de Jesús, Dios que se encarna en la persona de Jesús. Y luego el tercer tiempo, digamos nosotros de esta manera, que es el tiempo del Espíritu Santo, la comunidad. Hoy Ñande Yara, ¿quién es Jesucristo? Y aquí comienzan las persecuciones. Nosotros sabemos que ya desde el capítulo, en realidad, 7, nosotros encontramos esta persecución. Aquí encontramos el discurso de Esteban, el arresto de Esteban, desde el capítulo 6, incluso versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Esto nos va diciendo que los seguidores de Jesucristo comienzan a expandir, a dar a conocer, diga tuya, güero, quininia, lleva peñande yara, iba de cueñandeo, mombe, uva de cueñandeo, güero, de cueñandeo, y que entró en la vida. Esto es el famoso bautizo, ¿verdad? Que quiere decir sumergirse, conocer, entender, saber, entonces indica tuya, güero, quininio. Y esto es lo que está haciendo Esteban. Pero esto levanta, entre comillas, levanta roncha, ¿verdad? Como nosotros sabemos, en cualquier institución sucede eso. En una situación que nos encontremos, nosotros vamos a encontrar cualquiera de estas situaciones que levanta roncha. Pero esto es por una inmadurez también de la misma persona, de la misma comunidad. Cuando uno quiere hacer el bien, cuando uno se pone, uno levanta un poquitito la cabeza y es como que todo hay que cortar de la misma manera, ya uniformar entero de teatro. Y bueno, esto es lo que sucedió también aquí y esto es lo que la palabra de Dios al mismo tiempo nos está enseñando y nos está diciendo. Porque porque ya enseguida ya rapaya, popandente, y cuande, peande amor, ¿verdad? O sea, son situaciones políticas, son situaciones religiosas, son situaciones de familia y así, ¿verdad? Y esto en el fondo, como les estaba diciendo, de mucha inmadurez o de mucha inseguridad personal, en el fondo UPA. Pero aquí nos presenta entonces, y vamos a ver el por qué verdaderamente nosotros hoy queremos
compartir un poco con ustedes del capítulo 9, porque estamos viendo la vocación de Pablo, pero específicamente Pablo que persigue a los cristianos. Ya es sana. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara hombres y mujeres. Entonces, como decíamos, tras la muerte de Esteban, Saulo ya no era un mero cómplice también en la persecución, sino que ahora es un instigador. O sea que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Entonces, él seguramente que enseguida, después de la muerte de Esteban, recuerdan que él estaba, según parece así, ¿verdad?, miembro del Sanedrín, porque él también aprobaba la muerte de Esteban. Entonces, la muerte de Esteban ha tomado una cierta notoriedad entre los heteos y cuá entre los heteos hindú, pero frente a todos, sin pelos en la lengua, otros sí. Entonces reaccionan de esta manera. Y ahora, cuando él se esfuerza por congregarse allí donde él estaba, recuerden que él es un judío y es un judío muy fanático, ¿verdad? Un judío muy fanático. Entonces, todos le tenían miedo a Pablo, Saulo aún, ¿verdad? Porque todavía no cambia el nombre, porque no creían que él fuera discípulo también. Una vez que quedó claro que él era realmente cristiano, su conversión, ahí recién ellos van a confiar en Pablo. Porque él es el que encabeza también la persecución, es el que se pone al frente, respirando, por eso dice, respirando, como que te sale de los poros, la lleva. Hay algo que no te gusta. Peanda se utay, entonces peandiga tu pecha se añemoita y contra pecueras allí ya potas ese cuera lleva el añandella y potándiga tu go aña capuándiga tu go olla poloya posea y güey. Entonces hay amenaza, asesinato contra los discípulos. Saulo, aquí según esta versión nos dice que fue junto al sumo sacerdote incluso, y ahí le pide unas cartas para la sinagoga de Damasco. Shahata pero hay que tener la permiso mía, llevan diga tú y shahante upesa, sino que ya teníamos el sumo sacerdote, es decir, la máxima autoridad en este caso para llegar hasta Damasco, a pesar de que esto se encontraba, imagínense, Damasco desde Jerusalén estamos a 220 kilómetros, o sea que es Monburina. Ellos si tenían que ir a pie en ese tiempo, ¿verdad? A pie o lo que sea, con algún animalcito por ahí, entonces más o menos necesitaba una semana, 8 a 10 días para llegar hasta ese lugar. Pero igual, se respira, entonces quiere decir que hay algo muy negativo, algo que tenemos por dentro, muy a la solución coape, en el fondo, upealas y ejicueina. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre.
temor, soy más que vencedor en ti. Sobre la tormenta, sobre mi temor, soy más que vencedor en ti. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo, y como las águilas puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo, y como las águilas puedo volar sin miedo, sin miedo. Sé que tu poder me hará volar como las águilas. Sobre la tormenta, sobre mi temor, soy más que vencedor en ti. Sobre la tormenta, sobre mi temor, soy más que vencedor en ti. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo, y como las águilas puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo, y como las águilas puedo volar. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo, y como las águilas puedo volar sin miedo. Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti todo lo puedo, y como las águilas puedo volar, volar sin miedo, sin miedo. Puedo volar sin miedo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como todos los días. Y hoy ya estamos en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Como siempre, la palabra del Señor que nos invita a reflexionar y nos llama a la conversión. Hoy leemos la primera lectura, la segunda de los Reyes, capítulo 5 del 1 al 15. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre guerrero, valeroso, era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Y así sigue la historia. Después nos cuenta que Naamán es leproso. Le informan y le dicen que estaba Eliseo, el profeta del Señor, que podía curarlo, y basta ahí. Pero hay situaciones un poco difíciles, porque cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey: ¿por qué me has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel.
Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie, invocaría el nombre del Señor su Dios, luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. Bueno, upealantero de teañajano lleva. Este es el milagrerismo famoso. Sin embargo, aquí nos está mostrando y nos está diciendo, queridos amigos, en este tiempo de Cuaresma, que el Señor no viene para hacer milagrerismo, sino que el Señor sobre todo viene para que escuchemos la voz de Dios y para que le hagamos caso. En este caso, Eliseo le dice directamente: ve a bañarte 7 veces en el río Jordán. Y entonces continúa la historia, es muy interesante, pero sin embargo, después de que obedece al profeta con una cosa tan sencilla que le está pidiendo, ocupará de su lepra. Queridos amigos, hoy el Señor también, como dijimos, no viene a hacer milagrerismo, sino que viene a decirnos a través de su palabra qué tenemos que hacer en lo sencillo, en lo humilde, pero es eso lo que sanará toda dolencia, toda enfermedad de nuestra vida y de nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 2, principalmente donde decimos que Pablo respira. Pablo es un perseguidor de los cristianos, pide la autorización o a la carta, 220 kilómetros. 220 kilómetros o bastante lleva. Quiere decir que más de una semana, 10 días, ahora él tiene que ir con una aprobación, porque indica, estoy ahí la jonte, sino que tiene que tener la aprobación, y eso es lo que él recibe. Empezó desde ese momento que tiene la aprobación a tratar, pero ferozmente, a los cristianos. Se mete directamente como para traerlos, dice, y encarcelarlos. Invade, según Hechos de los Apóstoles, una casa tras otra, Oike, Oseo, Huerú, allá cuanto niña, más bandeina, para Eva la profesa, más ve Cristo, ve Menguarajina, ya ve, por y así arrastra tanto a varones como a mujeres, nos dice aquí. Y los entregaba a la prisión. O sea que esta era un poco la función, esto es lo que estaba haciendo Saulo en ese momento, porque respiraba, dice, desde adentro. Oñeñanduboy, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y entonces dice, tras fustigar a algunos en las sinagogas, echaba su voto, literalmente, su piedrecita de votación en favor de su ejecución. Y esto es lo que había sucedido con el mismo Esteban, ¿verdad? Por eso aparece esa palabrita que dice que Pablo también aprobaba, dice, en ese momento en que como un solo cuerpo se abalanzan contra Esteban como para matarlo, porque ha blasfemado contra Dios, ¿verdad? Y entonces Pablo también aprueba, o sea que su piedrita está a favor de la ejecución, está a favor de la muerte. Ahora, si nosotros vamos a tener en cuenta
la educación que recibió Pablo, porque este no es un cualquiera. Recordemos que Pablo tiene una formación, sobre todo una educación maravillosa. Él pertenece a la escuela de Gamaliel, y el poder que entonces ostentaba, algunos expertos creen que no era un simple estudiante de la ley. Entonces Pablo posiblemente no es un simple iniciador, ¿verdad? Alguien que está comenzando. Además de estar en la escuela de Gamaliel, posiblemente él ya tenía una gran autoridad también dentro del judaísmo. Oikuama. Quiere decir que se fue destacando también en su conocimiento, en su formación, en su forma de presentar el mismo judaísmo. Algunos dicen que había sido incluso Pablo maestro en una sinagoga, hay algunos, ¿verdad? Estos son entre los estudiosos, ¿verdad? Entre las tantas elucubraciones, así como Pablo se presenta verdaderamente, se nota que Pablo conoce mucho. Porque Pablo lo que está haciendo es esa famosa relectura, ¿verdad? De lo que él entiende, de lo que él ve y de lo que escucha, de los que tuvieron la experiencia con Jesús de Nazaret, con estos discípulos, que en realidad eran analfabetos, pescadores de hombres, gente muy sencilla, pero una vez que Pablo comienza a perseguir a los cristianos, y desde esa acción del perseguir a los cristianos, y al final también todo lo que él está haciendo hace que el cristianismo crezca más. Entonces eso le llama la atención. Llegó a ver a cárcel a Yucacay, pero iba a ver en vez de que opa con la violencia, el martirio, como siempre se dice, ¿verdad? Entonces, que la sangre de los mártires, semillas de nuevos cristianos. Y eso es lo que estaba pasando. Y a Pablo le llama la atención, ¿y cómo puede ser eso? Y entonces, como una persona, según muchos estudiosos decíamos, posiblemente él era uno que estaba encargado de alguna sinagoga, entonces era un maestro, ¿verdad? Entonces, si él estaba al frente de una sinagoga, era un maestro, un rabí, entonces quiere decir que él conocía muy bien e interpretaba muy bien el Antiguo Testamento. Y desde ahí podemos entender por qué en su elaboración la teología de Pablo es una teología maravillosa que nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, a nosotros a entender este camino de salvación, cómo Dios actuó en la persona de Jesús, gracias a los escritos y a la teología de Pablo. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. Empezó
cuerpo, esta es mi sangre, mi persona Cristi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, mi persona Cristi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. Mi persona Cristi, mi persona Cristi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Persona Cristi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, mi persona Cristi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos, quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. Mi persona Cristi, mi persona Cristi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Persona Cristi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, mi persona Cristi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Estamos en plena Cuaresma, pero les voy a ser honesto, aunque no estuviéramos, el tema del ayuno y la abstinencia debe ser para todo el año, para toda la vida. Pero hay que entender bien qué es el ayuno y la abstinencia, el sacrificio y la abstinencia. En Cuaresma, ya sabemos, miércoles de ceniza, todos los viernes y desde luego el Viernes Santo. Hay ayuno, abstinencia. Toda la vida tendría que haber ayuno y abstinencia.
¿Abstinencia de qué? De hacer el mal. ¿De qué sirve privarte de la carne y comer pescado? Son tradiciones hermosas y curiosamente nos ayudan mucho en Cuaresma, porque justo hoy que tenía unas ganas de carne, hoy no se puede, tengo que tomar pescado. Y sabemos que hay edades y que la enfermedad pues no puede ser afectada, en fin. ¿A qué voy? Lo más importante es que comprendamos el sentido del ayuno y de la abstinencia. ¿De qué me sirve dejar la carne y echarme un pescado delicioso? Abstente de hablar mal, abstente de juzgar, abstente de robar, abstente de faltar al respeto, abstente de faltar a la caridad a los demás, comenzando por los de tu propia casa. Abstente de juicios. ¿Y qué significa ayunar? El verdadero sacrificio está escrito en la Biblia desde hace 3000 años. El ayuno que yo quiero, ¿cuál es? Ayuda a la viuda, defiende al huérfano, protege al más necesitado, da limosna, haz toda la caridad que puedas. Ese es el ayuno. ¿De qué sirve decir hoy en lugar de 2 huevos me preparé nada más 1? Hoy no comí pan, hoy no tomé refresco. ¡Qué bonito! Todo lo que hagas contra tus quereres, tus caprichos, pero por supuesto que fortalece tu voluntad. Pero hay sacrificios que además de fortalecer tu voluntad, hacen un bien enorme. Yo todos los días les digo, hagamos todo el bien que podamos. Ese es el verdadero ayuno. Hoy yo iba a ir al cine, me fui a cuidar a mi suegra. Me fui a ver a mi nieto. Me quedé con todos mis nietos para que mis hijos pudieran irse a un viaje. Ese es el ayuno que Dios quiere. Ese es dar limosna. Revisar mi closet, aquí sobra ropa, hay gente con frío. Revisar mi despensa, o cuando hago mi súper, poner un apartado en el carrito. Esto es para mí, para mi familia, y estas latitas de cosas básicas son para los de la parroquia. No para los de la parroquia, el sacerdote sabrá quién distribuir. A la parroquia llegan una cantidad de gente a pedir canasta básica. Ese es el ayuno que quiero. No dejar de comer carne, dejar de comer esto, lo otro. No. Hacer todo el bien que pueda. No estoy en contra de las tradiciones, ustedes lo saben perfectamente. Estoy prácticamente parafraseando al Papa Francisco. Es importante. El ayuno y la abstinencia tradicional es 1000 veces más importante el verdadero ayuno, el del corazón, la verdadera abstinencia de hacer el mal, el verdadero ayuno, el sacrificio por los demás. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios.
Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos viendo este capítulo tan interesante, la persecución. Aquí ponemos como título la vocación de Pablo, pero esta vocación de Pablo que comienza el llamado de parte de Dios, hoy tengo mis anguayas y me lleva. Y por eso decíamos en el bloque anterior que Pablo posiblemente era un maestro de la ley, era un conocimiento, alguien que estaba al frente de una sinagoga. O sea, iba aquí ya es decir, el judaísmo pertenece a la escuela de Gamaliel. Él mismo se presenta, él mismo dice que estuvo, ¿verdad?, bajo la formación de Gamaliel. Y entonces hay que reconocer también que en un principio todos los cristianos eran judíos. Jesús mismo era judío. Estamos dentro del judaísmo. Y ahora lo que se está haciendo, lo que el judaísmo está haciendo es volver a mirar un poco qué pasaba, qué es lo que está pasando con este grupo. Este grupo es un grupo disidente, es un grupo entonces medio revolucionario, es un grupo del cristianismo que le están siguiendo a un tal Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Lo que pasa es que Pablo está viendo al cristianismo como si fuese un movimiento apóstata, entonces, dentro del judaísmo. Eso es lo que él está mirando y está viendo. Vio con el cristiano y comienzan a predicar a un tal Jesús de Nazaret, por una parte, pero sobre todo a un tal Cristo, ¿verdad? Comienzan a predicar. Entonces, pero siempre como un movimiento dentro del judaísmo. Porque en realidad el cristianismo, eso es lo que estaba haciendo también. No es que el cristianismo vino de Júpiter o vino de Plutón o vino de cualquier otro planeta, como una cosa totalmente diferente de lo que ellos estaban viviendo. No, eso es judío, los apóstoles son judíos. Ahora, ¿en qué consiste? Pablo los miraría como apóstatas, es decir, como que se ponen en contra del judaísmo, como que comienzan a desviarse de la sana doctrina del judaísmo. Porque el cristianismo lo que hace es ver en la persona de Jesús el cumplimiento de lo que decía el judaísmo. El cumplimiento. Koanga oñe cumplima. Peñan de Yagüere Koajina Goabe lleva. En nuestra ley, en nuestra Torah, en las promesas que Dios nos ha hecho a través de los profetas. Hacia dónde vamos a caminar. Entonces, más que una religión rival, una religión opuesta, no era tanto eso, ¿verdad? Sino que lo que Pablo lo que está queriendo hacer es corregir al cristianismo, encauzar de nuevo hacia la sana doctrina. Entonces el problema es más bien un problema de autoridad, un problema de autoridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice el cristianismo? Y que estas promesas que tenemos aquí en el Antiguo Testamento, en la Torah, que es la autoridad del judaísmo, ahora entonces el cristianismo comienza prácticamente, no decimos que rechazando a Leveima, Yaheyantema, con Amba, con Ando y Kobeima, sino que lo está superando y dice, bueno, esto es lo que Dios había prometido, pero ahora yo les digo. Viste que en el Nuevo Testamento también nosotros encontramos en las frases de Jesús que directamente nos está diciendo que con el cristianismo estamos superando el judaísmo. Y salir del judaísmo quiere decir entonces que estamos saliendo de la recta doctrina. Es la Pablo y votada entonces. Pablo tiene como objetivo conseguir como fuese, a la fuerza en este caso, por eso que pide carta de autorización para ir a Damasco y para Baretebe, entonces Peyapota se pea porque pea la interpretación del judaísmo. Entonces, él lo que quiere es que ellos regresasen a la ortodoxia. Upea con las épotas. Peyuyeñande, ani la pepitate, ani le coge pendejo te insecta, ani peye cualquier otra cosa, anda ella de la doctrina del judaísmo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Ñande Yara Ñe'e presenta
Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. La procesión que avanzaba por la campiña en medio de una sofocante tarde estival se detuvo porque a lo lejos una columna de humo se levantaba de una humilde casa campesina y se escuchaban pedidos de auxilio. Entonces San Humberto, nacido en el año 657 en Francia, les ordenó a todos que permanecieran en su sitio y él salió corriendo hacia el rancho que era consumido por las llamas. Al llegar, trató de entrar, pero a pesar de su forcejeo, la puerta no se dio. Entonces se arrodilló frente a ella y al cabo de unos minutos de ferviente oración, una fina lluvia se desprendió. La conflagración fue extinguiéndose paulatinamente y de la choza emergió una mujer con su niño en brazos, ambos ilesos y con sus ropas intactas. Entre tanto, el cortejo detenido a poco más de 200 metros permaneció seco y expectante, pues el rocío que apagó el fuego solo empapó el área de la vivienda. Recogida la madre y su pequeño por el santo, el grupo continuó caminando, orando y cantando salmos en un periplo que tardó varios meses para completar la visita pastoral de toda su diócesis, mediante la cual logró convertir a sus renuentes habitantes, tal como él mismo, San Humberto, se lo había propuesto, al ser nombrado obispo de Lieja, en reemplazo de su mentor y padre espiritual, Lamberto, asesinado unos meses antes. Este Lamberto, que también es santo y mártir, adoctrinó a Humberto, cazador impenitente, hijo del rey Bertrand de Aquitania, dedicado de tiempo completo a la rumba, que continuaba estupefacto desde el instante en que, en pleno Viernes Santo, el imponente venado que él perseguía se detuvo frente a él en el claro del bosque y entre sus cuernos resplandecía un crucifijo, a la par que una voz estentórea le pedía que abandonara su vida disipada, abrazara la carrera religiosa y que para ser instruido se pusiera en manos del obispo Lamberto. Y así lo hizo. Después de renunciar a sus derechos y propiedades en favor de su hermano y de entregarle a éste la custodia de su hijo Floriberto, entonces optó por la vida religiosa. Una vez instalado en la diócesis de Lieja, San Humberto, ya como obispo, construyó una iglesia en honor del sacrificado Lamberto, depositó allí sus restos y la convirtió en su santuario. Con celo inigualable visitaba y curaba enfermos, asistía a las viudas, conseguía comida y ropa para los más desvalidos, hacía milagros por donde pasaba, ayunaba permanentemente y oraba todo el tiempo mientras atendía a su grey las 24 horas. El poder de su oración llegó a ser tan solicitado que gobernantes, funcionarios y acaudalados de todas partes lo buscaban para que intercediera por ellos antes de tomar decisiones cruciales. A principios del 727, sintiendo que flaqueaban sus fuerzas, San Humberto le anunció a los feligreses su próxima muerte, según una visión que había tenido, y luego de la Eucaristía se retiró a su habitación y en ella lo encontraron muerto y con el rosario en la mano. Por eso hoy, 13 de marzo, día de su festividad, pidámosle a San Humberto que así como él, en el momento de orar, tengamos la suficiente seguridad en que el Padre responderá a nuestras necesidades, eso sí, de acuerdo con su voluntad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe.
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Al Papa Francisco lo vimos rezando por los migrantes en México. También lo vimos en Lesbos, donde su visita a los refugiados dejó escenas desgarradoras. Visitó los lugares donde hombres y mujeres sufren el abandono, el hambre o la violencia, como en República Democrática de Congo. Tenu comme esclave sexuelle et j'ai subi des maltraitances pendant 3 mois. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande de chair des hommes tués. En Filipinas mostró al mundo el drama de los niños abandonados. Kahit walang kasalanan ng mga bata. At bakit kaunti lang ang mga taong tumutulong sa amin? Y en cuanto la pandemia lo permitió, visitó la Irak que luchaba por rehacerse tras el trauma del Estado Islámico. Luego estuvieron los viajes por los países donde habían pasado décadas desde la última visita de un papa, como al Lejano Oriente, o a los países europeos de menor tradición católica y a países como Canadá, a donde viajó para pedir perdón por los abusos cometidos contra indígenas en las residencias llevadas por católicos. Francisco también fue el primer papa en visitar la península arábiga. En 2019 visitó Emiratos Árabes Unidos para estrechar lazos con el Islam y 3 años más tarde fue a Bahrein, otra petromonarquía, para denunciar desde ahí el fanatismo religioso. Perché non basta dire che una religione è pacifica, occorre condannare e isolare i violenti che ne abusano in nome. Aunque sí hay que destacar las visitas más alegres, estas son las que hizo a América Latina. Allí se pudo ver la esencia del mensaje de Francisco desde el primer momento, en Brasil. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. No faltó tampoco una visita a la Virgen de Guadalupe, ni tanto afecto, el que mostraron los miles de millones de personas que salieron a las calles para demostrar su cariño al primer papa latinoamericano de la historia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos indica todo este camino, ¿verdad?, que entendemos así directamente que Pablo también va realizando. Pablo, decíamos en nuestro título y en nuestra presentación, respiraba todavía esas amenazas de muerte contra los cristianos. Como decíamos, no porque el cristianismo era una doctrina totalmente diferente al cristianismo, sino que porque en su interpretación se desviaba de la recta doctrina del judaísmo. El cristianismo que dice en la persona de Jesús ya se ha realizado todo lo que Dios nos había prometido, nos había dicho. Y comienza la problemática, el confrontamiento entre el judaísmo y el cristianismo. Y por eso Pablo también pide esta autorización. Lo que él va a querer, entonces como objetivo principal es corregir, como fuese, a estos cristianos que son testarudos, acá no cambiarse, no entenderse, va él de cuera de iagina, a cuando retractar a la recta doctrina del judaísmo. Algunos de los medios que tenía a su alcance para conseguir era, por ejemplo, los encarcelamientos. Con Ave Güeruta, lleva Ñamoishu a cárcel por un cierto tiempo, y ese no cambia es decir, un amedrentamiento que estaban haciendo con él. Y también la flagelación en las sinagogas. Esto también es interesante, ¿verdad? Es decir, que aquí nosotros no aceptamos que ustedes vengan con nuevas doctrinas, que ustedes vengan y nos digan que en ese tal Jesús de Nazaret
el Kyrios, el Cristo, el ungido por Dios, es entonces el que cumple todo el Antiguo Testamento. Nosotros seguimos esperando. Ahora, esta forma que estaba utilizando Pablo, era una técnica o un método disciplinario que cualquier tribunal local de 3 jueces podía usar para castigar a alguien por su desobediencia a la autoridad rabínica. A la autoridad rabínica. Ellos podían entonces castigar a todos aquellos, ¿verdad?, que salían de este pensamiento, de esta doctrina, de código de autoridad. Ahora, aquí va a aparecer en esta vocación de Pablo, el capítulo 9 justamente, que es la vocación de Pablo, va a aparecer Jesús a Saulo, se le aparece. Y aquí, cuando él va caminando justamente hacia Damasco, puso fin a su hostilidad. Es aquí donde va a terminar entonces esta hostilidad. Esto que Pablo estaba arrasando, esto que Pablo entonces estaba comenzando a hacer en contra de los cristianos. Stop. ¿Verdad? Y entonces, desde este momento, todo lo que es hostilidad, todo lo que es luchar contra el cristianismo, entonces va a parar bastante. Y este va a ser el encuentro con Cristo, con Jesús de Nazaret, en ese camino, como nos dice, hacia Damasco. Saulo pasó a ser de repente un fervoroso defensor, y los judíos de Damasco no tardaron en buscar su muerte. Entonces, ellos enseguida, cuando escuchan, cuando ven, este es un protagonismo tremendo de parte de Jesús. Entonces nosotros no podemos aguantar. Diga, tú y la pesite bebé o peñandero o aves y si lo nuestro es una cosa milenaria, si lo nuestro ha sido siempre así, a Pablo hoy no, en la persona de Jesús se ha realizado eso que ustedes están esperando. Pablo es muy inteligente, ¿verdad? Y Pablo sabe utilizar de los momentos adecuados, esenciales, también de las tradiciones. ¿Se acuerdan cuando llega incluso a Atenas? Aquí estamos entre los judíos, pero cuando va a Atenas también. Cuando encuentra ese famoso nicho al Dios desconocido, que ellos honraban y estaba vacía, esa parte, ese nicho estaba vacío totalmente. Entonces él viene, yo vengo a predicarle a ese Dios que ustedes desconocen. Y ahí comienza. Ese es Jesucristo. Ese es el que nos da la salvación. Ese es el enviado del Padre. En fin, oye, pero ya por el discurso, hoy se acá, más página peña de Yara. Qué interesante, queridos amigos. Entonces, estamos en este tiempo de persecución. Estamos en este tiempo en que Pablo está, pero preocupadísimo por estos que él consideraría apóstatas más que otra cosa. Pero después va a percibir, se va a dar cuenta que había sido, no era eso, sino que la prédica de los apóstoles y de la comunidad es que Jesús ha resucitado y esta es la nueva vida que nos ofrece el Señor. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy y les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.